Partiendo de la premisa que en educación no hay recetas, yo siempre digo, hay experiencias. Y esas experiencias las tenemos que compartir. Algunas dan resultado, otras no, pero es el quehacer pedagógico cotidiano. Y queda en el docente ir viendo, recabando, seleccionando aquellas experiencias que se adecúen a su estilo de enseñanza y al estilo de aprendizaje en el contexto en que cada uno se desarrolla. Entonces, una mirada pedagógica es cierto, dentro de una estrategia es cierto porque es una modalidad nueva. Sin embargo, esta modalidad nueva involucra poner de manifiesto una vida activa y saludable. Ojo, no perder de vista esa frase, vida activa y saludable. Más allá del aislamiento que tengamos, el ser humano tiene el deber y el derecho de hacer una vida activa y saludable. Mucho más en esta coyuntura. Vamos a partir de unas ideas de planeamiento y estrategias que ya se visualizaron, pero que creemos pueden ser útiles enfocadas desde otra óptica. El objetivo es describir algunos aspectos curriculares y metodológicos y dentro de esto centrarnos en el portafolio dentro de esta modalidad Aprendo en Casa, ¿sí? Partimos de una realidad y esa realidad ya la conocemos. Si nos piden un diagnóstico lo conocemos al detalle y al derecho y cada rápido lo hacemos, pero cuando nos dicen qué hacer y cómo hacerlo, como que las ideas un poquito se detienen, ¿no? La actitud va, pero como bien lo dijo Jessica, a la actitud hay que sumarle capacidad y esa capacidad de habilidades que cada uno posee hay que ponerla de manifiesto. Yo diría que no hay que partir de un problema tanto, sino también partir de las fortalezas que el docente y las competencias pedagógicas que el docente ha acumulado a lo largo de estos 20, 30 años, 5 años que lleva labor, son tan ricas que le van a servir de base para seleccionar una estrategia de planeamiento y de trabajo metodológico. Pero si nos quedamos en mirar hacia las debilidades, como que eso nos va a entrampar. No digo que no se haya que verlas, pero es necesario tener cuidado con exceder en el análisis en demasía de un diagnóstico problemático, que casi siempre lo conocemos y que no se aleja de Perú, de Chile, de Argentina. Hoy en día hablábamos con una profesora amiga de Chile y nos contaba la realidad es similar en toda Latinoamérica, o sea, no es diferente, con su particularidad en su cultura y forma de vida. Entonces tenemos unas competencias pedagógicas del docente que debe partir de esa riqueza que posee, de esa creatividad, hacia el desarrollo de la educación física como área curricular, pero teniendo una mirada fija en este contexto de salud, a un contexto de una región que tiene una problemática como todo el país, pero que tiene su particularidad. Y esa convivencia familiar que desarrolla le permite no solamente al padre de familia participar en un ámbito laboral como se está insertando nuevamente, entonces van apareciendo otros requerimientos y eso obliga al docente a ir siendo generado de nuevas estrategias. Miren cómo las estrategias se mueven en un ciclo dialéctico de cambios constantes. Y el uso de las herramientas, pues partiendo de la carencia que existe. El día de hoy me conversaba una profesora que trabajó en la Amazonía, que una niñita, como los profesores no se comunican porque no hay llegada, tenía que subir al cerrito para de ahí escuchar su radio, comunicarse vía internet. Y eso no solamente ocurre en el ámbito escolar, ocurre en el ámbito superior también. Tenemos inconvenientes con niños alumnos de pregrado que presentan esa situación. Tenemos un problema de salud fuerte, no de ahora, sino de siempre. La pandemia ha desnudado algunos aspectos. Pero ¿qué hacer ante esta situación? Primera premisa, partir de esa actitud de compromiso y esas capacidades, mirando lo bueno que cada ser humano, que cada niño tiene, que cada familia tiene, más allá de unas situaciones problemáticas. No perder de vista que en todo proceso de planeamiento siempre hay 4 elementos. Y reitero esto a veces en las intervenciones académicas que tenemos oportunidad de participar, para mencionar que siempre, desde que aparece la escuela en todas sus modalidades, en todas las épocas, siempre ha habido un logro por objetivos, por contenidos, en este caso por competencias que alcanzar. ¿Cómo lograr lo que dijo el profesor ahora de buscar sujetos competentes? Mira, un reto grande, ¿no? Porque es una macro habilidad. ¿Cómo desarrollar esas capacidades y esos desempeños de manera integrada, ¿no? ¿Cómo no perder
vista que no solamente trabajamos contenido, sino logros, y el contenido es un medio. Pero para lograr alcanzar esos logros tenemos lógicamente contenidos, actividades, campos temáticos, etcétera, saberes, ¿no? Pero esos contenidos tienen que ser reales, lo que les sirvan en este momento. Si bien es cierto, nos dan unos lineamientos de curriculares, son esos lineamientos y queda en el docente saber qué puede ser útil y qué no, sin salirse de aquellas premisas de lineamiento, de desempeño, de logros, de trabajo integrado que debe hacer. ¿Qué cantidad, qué calidad de contenido? ¿Quién mejor que el docente lo conozca? Porque maneja y conoce la realidad. Desde el niñito de 30 niños, como me decía ayer un profesor de la zona, asisten solamente el 50%, pero esa es la realidad. Y sobre esa realidad tenemos que planificar, sobre esa realidad tenemos que trabajar, ¿no? Y mientras más se formulen las ideas claras, mejores criterios para tomar decisiones. Pero de poco nos va a valer tener muchos contenidos si no tenemos una metodología. Y ojo, que esos contenidos, esos medios de la actividad física, deporte, juego, recreación, no se van a plasmar todos, porque el niño vive en una casa, en un departamento, vive a veces en una zona rural. Hay niños, como bien decían en la pregunta, que viven en un ambiente con muchos integrantes de la familia y a veces tienen 2, 3 metritos para moverse, tiene una sillita, tiene tierra, tiene una vaquita y a veces no tiene. Entonces, pensar antes de programar su clase, y no solamente que si tiene internet, si tiene televisor, si tiene un celular, sino qué espacio físico maneja, qué cantidad de espacio tiene disponible y en qué horario y en el horario que le toca, ¿no? Y qué material le podemos decir, mira, vamos a hacer este corte en papelote para hacer trabajo, sí, pero ¿qué tiempo? ¿Qué material? De repente el niño me dice, profe, yo con la punta tengo un ladrillo, pongan sus ladrillitos en lugar de cono, ¿no? En ese 2, 3 metros, pero tenemos que diseñar actividades en función a eso. Y nuestra metodología tiene que ir pensando no en un campo deportivo de 30 por 20 o una losa deportiva, sino en un campo, en un espacio reducido, donde hay un sinnúmero de elementos que interactúan, que pasa la mamá, que pasa el papá, que pasa el tío, que interviene, que lo llama, etcétera, etcétera. Miren la riqueza y a la vez el desafío. Pero veamos que esto hay que evaluarlo con evidencia, sí, pero ¿qué tipo de evidencia tenemos que pedirle? ¿No? Que envíe un video, no todos tienen. Que envíe una foto, bienvenido. Que de repente comente lo que hizo, que lo visualicemos, etcétera. ¿Pero qué? Pero tener en cuenta que estos 4 elementos, no perder de vista los logros, las actividades relevantes, ¿no? Las estrategias metodológicas y la evaluación que me permita verificar y ir haciendo una retroalimentación, ¿no? Pero una retroalimentación, cuidado, no sobre lo negativo solamente, porque creemos que retroalimentación es hablar sobre lo que no se entendió. No, también hay que hablar sobre lo bueno que se logró. Y sobre esa parte es necesario tener cuidado. El Ministerio nos da unos documentos bases, una planificación mensual, más allá de cómo se denomine, ¿no? Una planificación de actividades semanales, que en el deporte llamaríamos un microciclo semanal, una sesión de aprendizaje con una ruta de trabajo didáctica, desde consideraciones básicas, desde recursos, de desarrollo, de retroalimentación. Pero nos da ejes, ojo, nos da 5 ejes, ¿no? Cuidado de la salud, convivencia en el hogar, ciudadanía y bien común, me conozco y valoro y uso del tiempo libre. Entonces la pregunta, escógese cuáles de esos ejes se adecuan más en determinados momentos. Por lógica, el cuidado de la salud cobra importancia en estos momentos actuales. Sin embargo, no perder de vista eso. ¿Y cómo hago que ese eje no quede solamente en un lineamiento pedagógico curricular, sino que yo lo inserte en mis diseños curriculares, en mi trabajo cotidiano y en mi portafolio o documento, ¿no? Entonces es necesario trascender más allá de un simple enunciado y ver que esto nos puede ser útil. Si no, nos pasamos solamente en la actividad, la planificación de actividades semanales y en la sesión y desarrollamos. Y el eje queda flotando, queda suelto por ahí. No perder de vista que en cada clase, si yo estoy trabajando el eje de cuidado de salud, mi prioridad es la seguridad del espacio, el cuidado de la salud, el que el niño tome agua cada cierto tiempo, que muestre ciertos hábitos que tiene, pero tengo que priorizar algo de acuerdo al contexto.
Si hoy en día es convivencia en el hogar y tengo que relacionar con contaminación ambiental, pues veré, no perder, pero la prioridad la tiene el área. Por eso usted ha sido seleccionado como docente, nombrado, contratado para desarrollar el área de educación física. ¿Que tiene que tener integración? Sí, pero no pierda la especificidad del área. Ahí se corren cierto riesgo. ¿Ya? Otros elementos es que usted va a manejar una matriz de malla curricular, donde tiene los ejes, tiene las competencias que se adecuan a esos ejes, las capacidades, los desempeños que me da el currículo nacional, pero también es rol de ustedes seleccionar los desempeños precisados. ¿Y eso quién lo precisa? Usted, porque usted se adecua. Que de repente el ministerio me hace precisión de unos desempeños, sí, por el contexto y todo, pero usted tiene que adecuarlos a su contexto. Le puede agregar un campo temático, un enfoque transversal, ¿no? Una competencia transversal, unas áreas, y se traduce en el manejo de una sesión o una ficha de trabajo. Pero son elementos de guía, por eso el currículo es una hipótesis de trabajo, porque nadie va a saber lo que va a ocurrir mañana, pero sí me atrevo a prever lo que voy a hacer mañana. De repente el niño me llama, profe, no asistí a su clase porque mi mamá se puso mal, lo tuve que hacer esto, o mi papá se llevó el celular. Y con esas condiciones tienen que manejar. Y eso me obliga a elaborar en el proceso o después una estrategia. Sobre esa base, más allá de la experiencia de aprendizaje, ¿cómo les dé el nombre? Si es unidad, si proyecto, cuidado, yo sugiero que se analice con detalle esto. Un simple nombre parece que no tuviera importancia, pero en términos académicos, curriculares, cobra mucha importancia, ¿no? Y la estructura va variando, pero el título cobra importancia. Eso es lo fundamental, ¿no? Sea de una semana como proyecto, sea de un mes, sea de 2 meses, ¿no? Los datos informativos, que son básicos de identificación, pero sí la situación significativa, como lo mencionaba el expositor al inicio, cobra relevancia. Y ahí hay que encadenarlo con el eje orientador y el enfoque transversal. Yo sé que la región Libertad tiene ejes regionales, ver cómo esos se adecúan a eso, ¿no? Pero no debo perder de vista el logro. Si bien es cierto, me dan una experiencia de aprendizaje semanal, yo tengo que tener en cuenta que hay desempeños propios del área que debo manejar. Y sobre esa base establezco la organización de actividades, ¿no? ¿Por qué me detengo en esto? Sin tratar de copar otro espacio que haya sido hablado. Porque ahí encontré una pregunta que alguien formuló, profe, y en secundario, ¿cómo hago mi tema? Recuerde que usted va a desarrollar de repente en primaria y en secundaria habilidades motrices generales o específicas. Pongo el caso de primaria. Usted está con primero o segundo y quiere mejorar en ese mes, en esas 4 semanas o en esas 8 o 9 que ya están por culminar, mejorar su dominio corporal, que fue la predominante. ¿Correcto? Ese es su área. Pero tiene un eje que está trabajando que es salud. Y tiene una situación significativa que ha predominado, que de repente en esa semana es hábito de cuidado del ambiente familiar, que tiene que ver con uso de la basura, la contaminación ambiental. Entonces por ahí le da un nombre y dice, practiquemos hábitos de cuidado del ambiente familiar. Veamos cómo ordenamos la basura en el correcto. Pero ese es un ambiente social, comunal, ¿no? Y de la familia. Y sobre esa base usted tiene que programar y diseñar un trabajo pedagógico. Pero como es primero o segundo grado, posiblemente tiene varias actividades o contenidos o medios. Y dentro de la educación física va a tener juegos, actividades recreativas, deportes, etc. Pero hay actividades propias de la edad y hay actividades que hay que tener cuidado porque depende del contexto. Si solamente tenemos 2, 3, 4 metros, ¿qué tipo de actividad es más recomendable? ¿No? Más allá de que hayan deportes y otro tipo, ¿no? Entonces pensemos, integrando todo eso sin perder las características propias del área, podríamos atrevernos a formular un término de ese proyecto, de esa unidad, ¿no? Y por ahí podemos decir, integrando en ese ejemplo, mejoremos nuestro dominio corporal, que es la esencia del área, en el espacio, ¿no? Porque hay espacio y tiempo, a través de juegos variados, viendo las características, ¿no? Pero practicando hábitos de salud e higiene del ambiente familiar. Entonces comenzamos ya a pensar no solamente en el contenido, vamos a hacer hoy día equilibrio, sí, pero ¿equilibrio de qué? ¿No? ¿Qué vamos a hacer? Orientarnos, familiarizarnos, dominarlo, utilizarlo, ¿qué cosa?
el logro tiene que estar claro, ¿no? Y la actividad clara. Lógicamente, esta se adecua al contexto del entorno social. Usted va a tener unos datos, una situación significativa, va a tener unos logros, si quiere, los menciona, ¿no? Y sobre esa base va a establecer un cartel de secuencia, que ya se ha venido trabajando años anteriores, ¿no? Y que me parece bien que le dé un orden al docente, porque la planificación como finalidad es no crearle más problemas al docente, sino hacerle la vida fácil. Si la planificación me comienza a tener problemas y me comienza a fastidiar, y el docente piensa, ya me hago lo que yo creo. Entonces, hablemos de una planificación, pero hablemos de una planificación real, concreta, que el docente la entienda, y él tiene que introducirse en el manejo de eso, más allá del formato que cada quien le dé. Y ese ha sido siempre una arista que por ahí ha estado hincando al docente. Un nombre básico de la semana, si tiene 2 veces a la semana, la competencia predominante, que no implica que no se trabajen las demás, pero cuando usted hace una actividad de lateralidad, que el niñito se desplace de adelante a la derecha, izquierda, 2, 3 pasitos, ya está trabajando, comprende su cuerpo. Y si ahí le agrega unos gestos, está trabajando expresión corporal, y al desplazarse está trabajando un poquito trabajo aeróbico, o de repente fuerza en piernas al saltar, ya está la capacidad de vida activa y saludable. Y si lo hace con su primito, con su mamá, ya está interactuando. Miren que todas se dan. O sea, no nos preocupemos por priorizar una capacidad, pero no querramos poner todas las capacidades de competencia en una sola sesión, ¿no? El desempeño que usted formula, el eje que está predominando, el enfoque transversal que por ahí, la evidencia que usted quiere, no se llene de muchas evidencias, cuidado, mucho más con toda la problemática, sea muy concreto en algo. El material didáctico que va, tenga cuidado con el material didáctico, vea qué material. El lineamiento curricular, el documento le puede sugerir, pero eso le sugiere, usted lo adecua. Si la mayoría son de zonas rurales, por lógica, de repente tiene más piedritas, tiene más, de repente, tronquitos que sirven como silla. Entonces, se va a tener que utilizar eso. Si está en un ámbito urbano, de repente la gente vive en departamentos y tiene por ahí sillas, y con las sillas va a tener que manejarse, ¿no? Y la herramienta virtual que le permite interactuar en la medida de lo posible. Podemos seguir poniendo más cosas, sí, pero yo creo que en este cartel de organización ya está la evidencia, ya está la evaluación, está parte de la metodología, y si usted quiere le agrega más cosas. Pero tenemos que ser prácticos mientras se vaya usted organizando y estableciendo una línea de planificación coherente con su estilo de trabajo, sin descuidar algunos lineamientos regionales y nacionales que se dan. Sobre esa base cobra importancia un material que es el portafolio. Y sobre el portafolio es lo que para algunos antes se llamaba la carpeta de trabajo, la carpeta pedagógica del docente. Simplemente que ahora el portafolio no solamente del docente, sino también de las evidencias que el alumno va produciendo. Pero como había por ahí interrogantes, ¿y cuál es su rol funcional? ¿Solamente me sirve para acumular los documentos físicos o digitales en una carpeta o en un documento? Yo creo que perdería su esencia pedagógica. El portafolio no solamente debe servir como acumulación o una carpeta digital para acumular todas las evidencias, sino que me permite darle un orden a mi trabajo pedagógico como docente y darle un orden a los productos del alumno, dividiéndolo de repente en una especie de diagnósticos, ¿no? Donde priorizo las herramientas virtuales que estoy usando y qué herramientas van dando resultados con tal familia, qué herramientas no, con tal sección sí, con esta no, y sobre esa base en mis espacios pocos que tengo libre, puedo analizar y volver, y de repente el auxiliar me está ayudando al apoyo para identificar un diagnóstico de la familia, y sobre esta base vuelvo a tomar decisiones. Si aplicamos la investigación-acción, planificar, ejecutar, reflexionar sobre lo que nos salió y volver a planificar. Y es un proceso cíclico, ¿no? Que nos va a permitir ir elaborando e ir creciendo pedagógicamente. Tener en cuenta en el diagnóstico, no solamente el diagnóstico, reitero, etcétera, etcétera, que es importante, sí, pero también tener un diagnóstico de la casa. No preguntarle si viene una casa alquilada o comprada, sino cuál es tu espacio, dónde te mueves, qué espacios tengo. Mira, profe, con la justa tengo una salita y en esa salita de 8
por 5 metros vivimos mi mamá, mi papá, en un rincón viven ellos y en nuestro espacio yo. Cuando me toca la clase me deja un espacio de 2 por 3 metros y sobre eso me manejo. Ah, correcto. No, yo tengo, profe, vivo en la zona rural y puedo salir a mi patio que tiene pura arena y sobre esa base me puedo manejar. Pero si salgo al patio y no tengo internet, no puedo moverme de un espacio a otro, porque tengo que visualizar de internet el televisor o tengo que visualizar su videoconferencia y no me puedo mover ni llevarme la computadora si es que la tiene. Miren todas las características. Yo creo que hay que darle una mirada a la tenencia del espacio familiar como un elemento didáctico que puede ser de gran utilidad para ver cómo organizamos las actividades y nuestras estrategias metodológicas. Asimismo, la familia. ¿Con quién interactúan más cuando tienen mi clase, profe? Cuando tenemos la clase, solamente se queda mi abuelita y mi abuelito, nadie más. Entonces, ¿cómo le voy a pedir yo que haga el ejercicio de repente con su primito que corra? Va a tener que manejar otro tipo de actividades, ¿no? Ahora me dice el alumno, no, profe, antes estaban todos, ahora ya mi papá se fue a buscar una chamba a ver cómo comemos y el resto se quedó. Entonces ya me quedo solito. Así que vamos a ver cómo establecemos una comunicación. Entonces, ¿es un reto? Sí, pero las posibilidades son esas, de ver cómo desarrollamos y adecuamos algunas estrategias y no se preocupe si se equivoca. Preocúpese si no hace nada. El ensayo y error cobra un criterio pedagógico en estos momentos. Y el tener un diagnóstico dentro de mi portafolio me ayuda. Y no llenarme de papeles, ojo. No caigamos en el exceso de volvernos unos administradores de gestión de documentos más que un gestor pedagógico. Usted es un docente competente pedagógicamente y tenemos que tener el mayor espacio para pensar, analizar, reflexionar. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y en qué contexto? ¿Que debo tener un planeamiento? Sí, pero esa hipótesis, esa guía de trabajo es eso, esa guía de trabajo. Que usted la entienda y vaya construyendo. Aquel intercambio que debe haber entre ustedes a nivel de red, de intercambio docente, que están habiendo vía teléfono, que se conocen todo en el mundo de la educación física de cada zona, puede ayudarles mucho a interactuar y establecer algunos líneas. Esos coordinarlos con su especialista y ver cómo se conceptualiza y se resume en un documento, una guía básica. Otro elemento básico son los documentos de gestión. Que debo tener un documento guía, sí, que lo llamen unidad de experiencia de aprendizaje, proyecto de experiencia semanal. Más allá de eso, que es importante, sí, pero es necesario tener un otro. La mayoría cuando entraron en marzo tenían ya una previa planificación pensando en la clase presencial, pero de la noche a la mañana comenzaron a establecer y algunos comenzaron a dictar su clase poniendo la videoconferencia, desarrollando las clases, que me parece bien. Otros no, dictaron clases, otros enviaron la ficha, dependieron y tuvieron el transcurso y hasta ahora se van adecuando. Y hasta ahora van surgiendo otras nuevas inconvenientes o situaciones en el ambiente familiar que lo hacen que usted retome nuevamente una reflexión de modificación. Que hay que tener unas sesiones, sí, pero unas sesiones concretas. No se amanezca elaborando la sesión, pero esa sesión que esté encadenada con el eje, con la situación significativa, pero ojo, que no pierda la esencia que es la educación física. Y que ahí debe haber una ruta de trabajo, sí, un inicio, proceso y cierre posiblemente, pero de preferencia seleccionar actividades integradoras, no muchas por el espacio que tiene. De por sí, el niño ya va a estar sentado en la mañana y en la tarde con profesores de primaria y está, mira la computadora si la tiene o el celular. Y no nos preocupemos, ojo, no vaya a ser cosa de aquí a unos meses, años, tengamos niños que tienen que usar unos lentes o niños que se soban el ojito porque les pica, porque se cansó. Y es ahí donde la educación física cobra importancia. Y es ahí donde tiene que haber una acción de movimiento, dependiendo del espacio. Y es ahí donde tiene que el docente ver cómo logra ese objetivo, ese logro, ese desempeño programado de acuerdo a esas características. Pero sobre todo, que haya una práctica de movimiento ordenada, sistematizada, no una práctica por práctica. Y recuerden que el alumno, si bien es cierto, en su familia también tiene otras actividades que hacer, no solamente se dedica a escuchar la clase, va a tener que ayudar a la mamá, al papá a traer agua, a llevar agua, a ayudar en la limpieza, o sea, son varias actividades. No pensemos que el alumno está sentadito
en el aula, que está paradito en el patio, como lo teníamos, y que está a nuestra disposición, ¿no, señores? Ojo por ahí. Por ahí estamos pensando que el alumno está bajo sus criterios, porque hemos estado habituados a una clase presencial. Entonces las situaciones cambian y los documentos de gestión tienen que estar enlazados con eso. Las fichas de seguimiento de sesiones, no solamente para controlar cuántos alumnos ingresaron, cuántos alumnos no ingresaron, con quién me contacté, con quién no, eso es importante, pero ¿qué acción tomé ante eso? ¿Por qué no asistieron el 30%? Coordino con mi auxiliar, si es en su secundaria, o el director, para que coordine con el auxiliar y me apoye en esto. Si hay un docente del área psicopedagógica, magnífico, pero la mayoría de colegios no lo tenemos, ¿no? Entonces vamos a tener que establecer una ruta y pauta de trabajo ordenado. Las evidencias de aprendizaje, no llenarse de muchas evidencias. El niño está preocupado más por matemática y comunicación de entregar su trabajo y está pensando que educación física no. Pero como le piden evidencias, el profesor está preocupado de cómo recoge evidencias de un libro, de un gráfico, de un video, algo por el estilo, para ponerlo en su carpeta, portafolio, o para enviarlo como informe mensual o bimestral. Sí, ¿no? Y miren que ya se les ha pedido el informe de marzo a abril, el informe mensual. Ahora pensar en cómo es. Si bien es cierto, esos son datos básicos, pero no descuidar la labor pedagógica. Y ahí hay que tener cuidado, ¿no? De tener un recojo de base de datos de información real, sí, pero ¿qué hacemos? Hay que darnos un espacio de reflexión sobre eso. Entonces, el portafolio comienza a tener funcionalidad pedagógica cuando tiene una vida, una existencia, un porqué, y nos sirve no solamente como una carpeta digital o algo físico donde acumulamos documentos y los sacamos para enviarlos, sino que nos permite reflexionar y no se tiene demasiado documento. Muchos problemas tiene usted para planificar su labor y desarrollar y contactarse con la familia. Y si le suma otra cosa, por ahí al correo. Entonces, tengamos que el docente, no solamente docente, también el padre de familia, madre de familia, trabaja, tiene que hacer otras cosas. Vean un mecanismo adecuado. La planificación es importante, sí, porque me permite ordenar, pero tiene que ser real, tiene que ser práctica, tiene que servir de ayuda y no suplantar la labor pedagógica de orientación del aprendizaje del alumno. Cuando suplanta o cobra mayor importancia, por ahí van a haber serios inconvenientes. Y estos tipos de evidencia, tiene usted evidencia de conocimiento, de desempeño, pero ¿cuál de esos voy a recoger? De conocimiento, sí, estamos formando sujetos competentes, niños competentes, que tienen que saber, hacer censos y saber convivir y utilizar esos saberes de manera eficaz en la solución de una tarea en un contexto determinado. Muy bien, esa macro habilidad. Y el conocimiento, ¿qué le pido? La evidencia que de repente hizo, como me mencionaba ayer un profesor con muy buen criterio, y lo felicito, me decía: muy bien, profesor, ¿yo qué hago? Hacemos la actividad y como no tiene para video ni nada por el estilo, hago que dibuje algunas acciones que hizo, las más importantes, y me las envía, tomo una foto y me las envía. Muy bien, esa es su evidencia. Pero es una evidencia de conocimiento, sí, porque no se puede tomar una evidencia pura de un saber. La evidencia en educación física es netamente de un desempeño observable, ¿no? Y la foto, el video, la acción, el comentario es una evidencia que manifiesta un recojo y un enriquecimiento cognitivo, sí. Una actitud también, porque si quiere lo hace de mala gana el dibujo y lo envía mal. Si quiere se demora, está demostrando una actitud. Entonces tengamos cuidado que las evidencias son netamente sobre el desempeño de las conductas. Y dentro de eso, evaluemos. Ahora vamos a ver qué evaluamos. Que el niño haga la actividad, que le envíe bien, o me interesa la evidencia como sinónimo de que el niño ha participado. Entonces hay que priorizar. Lo primero que me interesa es que el niño participe. Segundo, que haga bien las cosas. Y tercero, que vaya mostrando mejores. O sea, no podemos de la noche a la mañana buscar que haga todas las cosas bien. Hay un proceso y hay un principio llamado en didáctica de adaptación. Tengo que ir adaptando mi metodología, mi didáctica, mi prioridad de acuerdo a cada proceso. Entonces ahí tenemos que tener mucha tolerancia, mucha perseverancia y ver los mecanismos de cómo esto se va a dar. Sobre esa base, las estrategias que usted formule en el portafolio, que las tenga seleccionadas, tienen que hacer aquellas que usted conoce. Pero a partir de estas premisas,
que tiene unas estrategias basadas en un video, en un radio, en un teléfono, WhatsApp, y a veces no, tiene que mandar un mensaje, y a veces el niño no tiene ni los tres qué hacer en esas situaciones. Pero ese niño, mal o bien, siempre está con un familiar, un abuelito, entonces el nexo fuerte para establecer un contacto de participación es la familia. De por sí ya tenemos una prioridad que al niño le gusta, mal o bien hacer, pero entonces tenemos que partir del niño para que formule a la familia, incentive a participar y tener en cuenta esos aprendizajes transversales de irse volviendo cada vez más autónomo en el niño para ir participando en las clases de manera, valga la redundancia, de manera autónoma. Entonces esa es nuestra realidad, y sobre esa realidad tenemos, entre gitanos no podemos leernos las manos, tenemos que ser prácticos, reales, y sobre esa base tomar decisiones concretas. Mientras la información esté más clara, cruda o buena en la mesa, más rápido se pueden tomar decisiones. Y tener en cuenta un pensamiento crítico, y el docente siempre ha tenido esa fortaleza, ser muy crítico. Crítico no es reclamar, crítico es analizar las cosas y proponer alternativas, y esas alternativas tienen que darse. Mi portafolio tiene que ser un documento, no solamente digital o físico, sino un documento que englobe recursos críticos previa reflexión. Y ese aspecto crítico no solamente va sobre mi desempeño, sino sobre el entorno sociocultural, sin caer en una filosofía, ¿no?, por filosofía. Y además ser participativo. El docente no puede solucionar las cosas si no hace participar a la familia, si no lo vuelve un aliado, y si no vuelve al estudiante inmerso en eso. ¿Querer el docente solucionar las cosas? No. El docente por sí solo no lo va a lograr. Entonces, en cada acción que usted haga, piense, ¿qué hice? ¿Qué me salió bien? ¿Por qué? Antes había un espacio físico de interacción donde el profesor hacía su clase, dejaba unos minutos para dialogar con Pedrito o Juan y decirle, oye, te he visto triste, ¿qué pasó? Y el niñito conversaba con el profesor porque tenía mucha amistad, le decía, ¿saben qué? Me ocurrió esto, ya no he venido desayunando y me ocurrió esto. Pero ya tuvo un espacio de diálogo. Ahora bien, con la familia, y pensamos que el niño dialoga, sí, pero cada familia tiene su particularidad. Entonces, no todo, en términos pedagógicos, solamente ejercicio por ejercicio. Hay espacios de reflexión, de interacción, pero tampoco caigamos en el extremo, ¿no? Entonces, el descubrimiento guiado, la asignación de tarea, la enseñanza recíproca, el ensayo y error, puede que les sean importantes en determinado momento. Que los medios audiovisuales o visuales solamente sirvan, pero un elemento básico son los espacios de trabajo, y no los estamos considerando como elementos didácticos que cobran una fuerza pedagógica, metodológica al momento de interactuar. Los recursos pueden ser variados, pero recuerden que los recursos nos sirven para interactuar y recoger de repente evidencias. Pero no, nuestra realidad es tan subgéneris que no todos tienen esto, y muchos docentes estamos entrando en un proceso de alfabetización digital, y eso nos conlleva a tenerla. Alguien decía, tenemos que perder el ridículo miedo de hacer el ridículo. Entonces no nos preocupemos por equivocarnos, preocupémonos cuando no hacemos nada, ahí está el problema. Y si no salió mal, muy bien, pero sobre esa base reflexionemos y mejoremos. Y el profesor es muy hábil para eso, y el docente de educación física con mayor razón. Entonces usemos esa habilidad para perder el miedo, como dijo la profesora. El miedo nos limita, y todos tenemos miedo. Y no se preocupe de hacer el ridículo como yo lo estoy haciendo en este momento, pero espero y pienso que en algo puede servir alguna idea. Y las estrategias tienen que ir planificándolos en su portafolio de sensibilización. ¿Cómo va sensibilizando a aquella familia que no quiere entrar? Que usted la llamó y le gritó y le dijo, profesor, ¿sabe qué? No me fatigue, tengo tantos problemas, y encima usted me está llamando. O la profesora que le llamó, profe, usted no utiliza los medios audiovisuales sincrónicos, asincrónicos, solamente dicta. Pero va a encontrar ese tipo de familia, porque responden a una situación del momento y de repente actuaron por el momento. Y va a tener que interactuar. Ya no solamente es el alumno que usted tiene al frente, tiene a la familia, los componentes, los sujetos de la educación. Y la familia es un elemento fuerte en esto. Adecuación e implementación de esas estrategias.
para ver cómo conllevo con este salón, con este B. ¿Cuál es la prioridad? Nos reunimos profesores, interacción, dice el director, jornada pedagógica de reflexión, qué hubo, qué no hubo, qué salió, cómo podemos, profe, yo tuve el mismo problema, hice esto, para ver, prueben esa situación, esa experiencia, a ver si le da resultado. Pero tiene que haber una red pedagógica de interacción más constante, ¿no? Y no solamente para pedir documentos, sino también para interactuar y reflexionar sobre eso, ¿no? De manera ordenada, lógicamente, y de respeto. Unas estrategias de desarrollo en el proceso, ¿no? Y unas estrategias de retroalimentación. Pero mire que todo esto, que parecería que es documento, no es algo que tenemos que tenerlo en nuestra mente, pero que tenemos que irlo sistematizando en documentos básicos que nos sirven, porque este año va a ser netamente vía virtual. Así que preocúpese y así cambie a manera presencial, usted va a tener que usar estos recursos de vez en cuando o complementarlos con una forma virtual o presencial. Entonces es importante. Y dentro de eso, la investigación formativa del docente cobra importancia. Y cuando hablamos de investigación formativa, no es llenarnos de conocimientos científicos, de procesos científicos, de hipótesis, etcétera, sino de que yo dije, investigación, acción, planifiqué, no me dio esto, la familia me gritó, entraron 10 alumnos de 30, ¿qué hago con esto? Voy a cambiar, este niñito, estos 5 nunca entran, entonces a ver, atiendo primero esto y luego atiende la otra situación, pero me salió esto muy bien con esto, estos alumnos fueron muy creativos, les gustó, eso lo registro en mi portafolio, un documento digital, para no olvidarme, porque mi mente es frágil y sobre esa base voy a. Entonces, cuando hablo de investigación formativa, es ir indagando, aplicar algunas estrategias, habilidades que nos vayan permitiendo enriquecer profesionalmente. Y la responsabilidad social. Ahora, más que nunca, tenemos ya un rol no solamente con el alumno, sino con la familia que interactúa. Y con la comunidad, porque tenemos una situación significativa. Y con el Estado y país, porque tenemos un problema de pandemia. Entonces, miren el rol que le compete al docente. ¿Por qué salen las familias a cada rato? ¿Solamente porque quieren? ¿Porque tienen trabajo? Sí, posiblemente. Pero muchas de ellas salen sin necesidad de tener el trabajo. ¿Qué está ocurriendo? Entonces no podemos cambiar solamente por un grupo de personas o gerentes de una nación, sino la responsabilidad está básica en los docentes. Pero no sobrecargarnos. Primero cumplen a lo que le han contratado o nombrado y después tratan. A veces queremos solucionar todo de la noche a la mañana y eso es difícil. Ordenemos y ahí la planificación cobra importancia. Y el ordenamiento de esa información en un documento llamado portafolio, otro colectivo. ¿Cuál es la estructura? ¿Cómo lo hago? Paso 1, paso 2. Eso depende de usted, cómo usted entienda su orden, cómo le sea más comprensible. Pero no olvídese que es un documento no del docente, sino de interacción con el docente. Y que esa información va a ser útil para reflexionar, sistematizar y volver a aplicar y equivocarse y seguir mejorando. Tenga esa visión crítica de los documentos, tenga esa visión de investigación de responsabilidad social cuando hace. De repente, profe, yo no tengo computadora, correcto, no lo tiene, pero de repente va acumulando eso en algo, en la nube o algo, y o su hijito conoce algo de esa, o su primo, o su colega conoce algo y ahí lo va acumulando. Y tiene que haber una fase de interacción pedagógica entre docentes. Eso es fundamental en estos aspectos. No solamente de la región de educación, del especialista, sino entre docentes. Porque ellos viven, ellos saben lo que funciona y nada más. Entonces el docente siempre recibe información, esto tiene que hacer esto. Está bien, eso es bueno. Pero cuando el docente tiene la oportunidad de decir, hey, un ratito, yo trabajo tal, yo sé lo que funciona y sobre esta base, sin descuidar algunos lineamientos básicos. Pero es necesario partir de las fortalezas que tiene el docente y partir de esa riqueza que tiene. Otro aspecto básico, a manera de ideas, podríamos sintetizar que el planeamiento de empresarial no se llene de un documento para que el director eleve su informe a la UGE, le listo, te puso, asistieron tantas personas, tantos alumnos, y me conecté con el 100%, mentira, nadie se conecta con el 100%. Y así se hubiera conectado, no hay garantía que el niño estuvo la hora pedagógica, las 2 horas, pegado ahí como usted haciendo. Es difícil. Y nadie le va a pagar más o menos porque ponga lo real. Y el director tiene que entender eso, el especialista tiene que entender eso, el ministerio tiene que entender eso, que es la realidad, y mientras más información real sea, mejor, porque sobre esa base se toma el
pero tiene que hacer un enlace horizontal, participativo, entre la institución, entre el docente, entre la comunidad educativa. Entonces, veamos, mucho más en esto se necesita una comunicación asertiva, ¿no? Positiva, de empatía, ¿no? Pero real, pero honesta, ¿no? Es importante entender el planeamiento como aquel documento, hipótesis que nos dice esto puedes hacer, que no hay garantía de equivocarse, sí es cierto, te vas a equivocar, hay garantía de tener éxito, no, mentira, pero sí hay garantía de saber dónde nos equivocamos y por qué, y sobre esa base corregir. Esa es la riqueza del planeamiento. Y tener como base las fortalezas del docente. ¿Qué de bueno tiene usted, profe? ¿Qué le da resultado? Profe, yo soy malo para manejar la computadora, pero soy bueno para manejar el chat, para manejar el WhatsApp, ahí sí me mantengo. Hasta que me habitúe al resto, por esto sigo trabajando. Porque nada vale que usted quiera usar todo a la vez si tiene. Si no es necesario también, y si de repente usted la tiene, pero el alumno no la tiene, la familia no lo tiene bien. O un profesor de primaria de Piura me decía, profe, yo tengo que llamar a cada rato por mensaje, dibujar, tomarle foto y enviarle a mamá para que haga la tarea con el niño para que la acompañe. ¿Por qué? Porque no tiene chat, no tiene televisor, no tiene nada. Y es cierto, esa es la realidad. Y si hacemos un análisis de todos los informes que hay hasta ahorita, de los 2-3 meses de trabajo, sacaremos un porcentaje muy fuerte. Pero pensar que dándole una herramienta digital va a mejorar todo, mejor en la medida que el docente sea eficaz en la interacción pedagógica. De nada vale que el alumno esté ahí sentado si se está aburriendo como usted está ahorita. No. Escuchar a alguien que habla como loro, yo siempre digo, es aburrido, imagínense, para un niño. ¿No? Pero partir de esas fortalezas de adentro hacia afuera. Es primero, ¿qué tenemos de bueno nosotros? ¿Qué de bueno nos puede dar el resto? Y el resto tenemos que escucharlo. El entorno internacional, el entorno nacional de otras regiones tenemos que entenderlo. Y sobre esa base, pero ya vi lo que primero trabajar sobre lo bueno que tengamos y luego sobre el recojo de experiencias positivas. Entonces sobre esa base vamos a ir creciendo, porque este es un proceso largo y de resistencia, como alguien lo mencionó, ¿no? Pero resistencia de perseverancia y de actitud positiva, como bien lo mencionaron. Y esa metodología, a través de un planeamiento de portafolio, de una unidad de experiencia de aprendizaje, de un proyecto de aprendizaje, de sesiones, tiene que basarse en una lógica pedagógica. ¿Y qué es la lógica pedagógica? Aquella que funcione en su realidad. Más allá del enfoque constructivista, sociocultural, crítico, etcétera, etcétera, usted tiene que usarlo. Por algo viene trabajando más de 10, 15 años y algo le ha dado resultados. Si no, oye, entonces, más allá de las condiciones en que trabaje, usted subsiste. Y el docente, el alumno le dice, profesor, buen día. ¿Qué le está diciendo? Usted me enseña algo, usted interactúa conmigo, usted aprende conmigo, usted me orienta. Y por algo ocurre, porque usaron una metodología. No exquisita de repente para otros, pero sí funciona para usted. Después déle el nombre que quiera, después sistematícela. Pero es necesario entrar en esa sistematización teórica, sí, pero todo en su momento. Pero partir de que esas experiencias de aprendizaje se han integrado. Y siempre han sido, ahora se están, sí, pero cuidado, ojo, no perder la particularidad, especificidad del área. Ahí hay cuidado. De repente quiero mejorar que el niño reconozca el medio ambiente, sí, pero por preocuparme del medio ambiente pierdo que desarrolle ciertas habilidades motrices. No, usted es profesor de educación física y usted tiene como prioridad desarrollar eso, y a través de esa actividad lúdica o a través de ese desarrollo de orientación, de equilibrio, de habilidades específicas de desplazamiento en 2-3 metros y de salto en 2-3 metros combinadas, usted va a mejorar de repente la salud, va a mejorar de repente la convivencia del uso del bien común, va a mejorar de repente también interactuar para que se incluya en una buena comunicación o un control emocional, va a mejorar para que esa situación significativa que está rondando y que se prioriza tenga algo de incidencia. Pero la prioridad es eso. Por eso se le llama docente de transparencia. No perdamos eso, porque eso es lo que nos ha identificado. Pero tampoco somos seres aislantes, somos seres humanos, sociales por naturaleza, y tenemos que interactuar con otros. Pero partamos de lo que usted conoce. Por eso fue formado 5 o 10 años y sigue capacitando. Y sobre esa base usted va a enlazarse. No quiere hacer primero desarrollar
la contaminación ambiental y sobre eso entrar a su área. Va a ser difícil, porque no es experto en contaminación ambiental, es experto en educación física, y sobre esa base tiene que relacionarse con otros elementos. Entonces, partir de las fortalezas, partir de un planeamiento real, utilizar ese portafolio como una herramienta pedagógica, digital, funcional, que usted sabe el orden que le da, cómo lo funciona, y que le puede servir una base pedagógica para reflexionar y tomar decisiones progresivamente. ¿Cómo lo hago? ¿De qué manera? Lo que usted entienda. Que hay un orden, sí. Yo le diría que hay un aspecto relacionado con elementos de diagnóstico que lo ordenen, de gestión propiamente, de evidencia de aprendizaje, etc. ¿Puede darle otros? Sí. Pero vea qué cosas le van a ser útiles y qué cosas no. Ustedes les piden ahora la base de las sesiones, ¿no? El control de sesiones. ¿Basta suficiente? ¿Quién participó? ¿Qué medio utilizó? ¿Dejó actividades a través de la web, radio, televisión? No pongan nada si el niño no tiene eso, ¿no? ¿Dejó algunas actividades adicionales? Cuidado. El niño está, después de su clase, tiene un montón de actividades. ¿Es bueno dejarlo? No. No por dejarlo, es garantía de retroalimentación. La retroalimentación debe ser en el proceso y sobre aspectos positivos. ¿Que debo priorizar algo después? Sí. Pero recuerde que el niño no está solo, después tiene que hacer más actividades y tiene que tener un espacio de lúdico si es de primaria. ¿En qué momento el niño juega con la familia? Si se pasa todo el día sentado, imagínense qué tipo de alumnos vamos a tener con mucha obesidad de aquí. Entonces, algo anda mal. Tener cuidado, porque nuestro rol es dirigido a la salud, a la libertad, que el niño se maneje de manera autónoma, a que desarrolle también, no perder los grandes fines de la educación física, que están encadenados hoy en día con la realidad social, sí. Entonces, sobre esa base, tener mucho cuidado. Entonces, más que una